Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra clase del día de hoy, sábado 30 de enero. Es un placer estar aquí con ustedes y aquí me acompaña mi querida hermana Ironelis, que como ya saben nos está acompañando desde la semana pasada, siendo parte del equipo docente, digámoslo así, de esta clase. Y nada, vamos a empezar orando para después dejar al ministerio de adoración. Acompáñenme en sus casas. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias porque tu amor hacia nosotros no ha fallado, porque tu fuente no se ha secado, Señor, y a pesar de nuestras muchas faltas, tú has permanecido fiel. Te damos la gloria y te damos la honra por el privilegio que nos das de vivir en una nación libre y de poder disfrutar de tu palabra como cosa de todos los días. Gracias porque nos has permitido conocerte a temprana edad y poder tener experiencias contigo desde temprano. Te pedimos, Señor, que seas tú abriendo nuestros entendimientos, abriendo nuestros corazones para que puedan estar dispuestos a recibir tu palabra el día de hoy y que podamos no solamente oír lo que tenemos para la clase de hoy, sino que también podamos ser hacedores de aquello que escuchamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Así que sin más, pasamos al ministerio de adoración y nos vemos en breve. Mundo, eres la salida.
Bienvenidos de vuelta. Aquí estamos ya para iniciar nuestra clase y hoy vamos a estar trabajando bajo el tema Deleitándote en Dios con base en 2 de Samuel 6 del 5 al 7. Y dejo paso a mi hermana Ironelis para que ella sea empezando nuestra clase de hoy. Amén, amén. Muchísimas bendiciones. Gracias, Josué. Damos la bienvenida a todos los adolescentes en esta tarde y hoy continuamos por aquí para dar la clase del día de hoy, una clase muy interesante, como todas, ¿verdad? Pero la palabra nos manda a deleitarnos en el Señor. Entonces, bueno, de antemano, les decimos que la maestra Rosana en el día de hoy no va a estar por compromisos que tenía, pero ya en la próxima clase estaremos juntas las tres nuevamente. Vamos a tener, como les decía, Deleitándote en Dios, el tema de hoy. Y el tema de hoy está basado en la cita de 2 de Samuel, capítulo 6, Gloria a Jesús, capítulo 6, verso del 5 al 7. Y vamos a leer esa cita para iniciar en el día de hoy. En el verso 5 de 2 de Samuel 6 dice: y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Entonces, en esta cita, ¿verdad? Que hoy estamos basando esta clase, en esta cita principal, vemos que el Señor nos manda a que nosotros le adoremos, ¿verdad? Por eso la palabra dice que todo lo que respire alabe a Jehová. Y aquí vemos en el versículo 5 que ellos lo alababan con todos los instrumentos que disponían en ese momento. Adoraban y se deleitaban a Dios con todo lo que ellos tenían, con salterio, panderos, flautas y címbalos. Esos eran los instrumentos que se utilizaban en ese entonces de música, para adorar al Señor o para festejar. Esos eran los instrumentos que se utilizaban. Aunque quizás ustedes dirán, pero ¿cómo es eso que si usa, aunque es verdad, no se trata de eso, pero ya que está ahí en el texto, vamos a explicar un poquito cómo es eso que si Usa fue a hacer un bien tratando de que el arca no se cayera, entonces el Señor no le agradara esa parte. Pero el Señor simplemente ahí lo que estaba mostrando es que Él tiene un orden establecido. Y en el Antiguo Testamento veíamos que ya había quienes estaban previstos para cargar los instrumentos del templo y para la adoración y todo eso. Y eso eran los levitas. Entonces, a Usa no le correspondía hacer esa parte. Y quizá nosotros no lo vamos a entender en realidad, o no lo entendemos porque Dios actuó de esa manera, pero la única explicación que tenemos es esta. Entonces, vamos así a pasar a la diapositiva siguiente y vamos a ver también que en el verso 6 de 2 de Samuel, del 14 a 16, también dice que David sabía que la cercanía de Dios era algo por lo cual debía entusiasmarse. Gloria a Jesús. Entonces, aquí vemos que en el verso 14, que David danzaba con toda su fuerza
delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Entonces podemos ver que estamos todavía en esa misma historia, en lo que pasó la parte anterior. Ya había pasado lo de Usa y vemos que David, que la fiesta continuó después de todo eso, ¿verdad? Y el arca siguió su camino hacia donde debía de estar. Y ahí podemos ver que David danzaba, a pesar de que quizá no era lo que le correspondía por el papel que tenía, o sea, en términos de etiqueta, él no le importó esto y simplemente expresó lo agradecido que estaba su corazón hacia Dios. Sin embargo, Mical, su esposa, que sí llevaba en cuenta como más la formalidad, la etiqueta y ese tipo de cosas, como que no le gustó esa parte. Entonces ahí podemos ver que el Señor quiere que nosotros le alabemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, como dice el mandamiento, ¿verdad? Y que no nos importe, que no nos tiene que importar los demás, sino que Dios está en primer lugar y que debemos de expresar un corazón agradecido. El rey David era un hombre conforme al corazón de Dios y eso lo podemos ver en 1 Samuel 13:14. No lo vamos a leer cada verso por el asunto de tiempo, pero todos sabemos, ¿verdad?, que el Señor mismo fue que dijo que David era un hombre conforme a su corazón. Y eso no significa que David haya sido una persona perfecta. O sea, David era una persona que cometió errores, cometió muchos errores, pero la diferencia que tenía David era que él tenía la capacidad de arrepentirse, de gemir, de ir ante la presencia de Dios, de adorarle con todo su corazón, con toda su fuerza y con toda su alma en el momento que tenía que hacerlo. Entonces, a pesar de que David cometió errores que quizás ustedes han visto en otras clases o lo van a ver más adelante, aún así el Señor lo consideró ser un hombre conforme al corazón de Dios. Así nosotros también podemos deleitarnos en el Señor y ser conforme al corazón de Dios a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestros errores que podamos tener. El Señor nos perdona, pero debemos de aprender de este corazón agradecido de David. David danzó ante todos sin importarle nada, porque sabía que lo único que interesaba era que el Señor estaba con él. Él atesoraba la cercanía de la presencia de Dios y su gran alegría se expresaba por medio de sus acciones. O sea, a él no le importaba que él era el rey, a él no le importaba eso, él sabía que quien lo había llevado hasta el rey había sido el Señor y que él tenía que agradecerle y tenía que deleitarse en el Señor. David se llenó de regocijo y placer porque él y su nación otra vez conocerían la presencia cercana de Dios. O sea, él primeramente no se sentía bien sabiendo que el arca no estaba donde debía estar. Entonces, él procuró llevar el arca, que era el símbolo de la presencia del Señor, a donde el Señor quería que estuviese, y eso lo hizo a él desbordarse de alegría y de regocijo. Gloria a Jesús. Y continuando, también vemos que había una ortodoxia apasionada. Debemos nosotros tener una ortodoxia apasionada. ¿Qué es una ortodoxia? Bueno, la palabra ortodoxia, la iglesia, un ejemplo ortodoxa, se llama mayormente a la iglesia antigua o que siguen una tradición, ¿verdad? Pero a nosotros no nos importan las tradiciones del hombre, sino que debemos de estar apasionados con el gozo y la presencia del Señor. Tenemos la habilidad que Dios nos ha dado para disfrutar y expresar emoción. Tenemos pasiones provocadas por la belleza, emociones conmovidas por la música, literatura o el arte. Podemos experimentar el dolor trágico y la altura de un gran gozo. O sea, el Señor sabe cómo nos creó. El Señor nos creó con la capacidad, con emociones, ¿verdad?, que hacen que nosotros podamos expresar cómo nos sentimos ante determinadas
circunstancias, ya sean emociones positivas, como son alegría, gozo, etcétera, esperanza, y también pueden haber emociones negativas, que se le llama negativa porque nadie quiere estar triste, pero sin embargo la tristeza es una forma de expresar que algo no anda bien, y el Señor lo hizo de esa manera. Entonces nosotros no tenemos que sentirnos mal cuando nosotros deseamos expresar nuestras emociones ante Dios. Dios nos ha creado para contemplarlo, comprenderlo de manera limitada y disfrutarlo para que de nuestro corazón brotaran bellos pensamientos acerca de nuestro Rey. En Salmos 45:1 dice: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. O sea, David tiraba su verso ante el Señor cuando él sentía algo, gloria a Jesús. Él se expresaba, le tiraba su poema. Entonces nosotros también tenemos que hacerlo. Nosotros también tenemos que reconocer la grandeza del Señor en las diferentes circunstancias de nuestra vida. Porque aún cuando quizá algunos hayan tenido una vida más difícil que otros, pero aún así el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros. El Señor ha hecho maravilla, y simplemente el hecho de nosotros respirar, de vivir, de amanecer, de ver un sol cada mañana, de ver un atardecer, de podernos dormir con la esperanza de levantarnos nuevamente, ya simplemente eso es un motivo para agradarle a Dios y para adorarle, para decirle cosas bellas, y que no nos importe que otros digan, ay, pero ¿qué es lo que le pasa a ese? Porque, no, nosotros tenemos que expresar lo que sentimos ante el Señor. Nuestra habilidad para gozarnos en Dios refleja su gozo y exaltación en Él mismo. Dice la palabra en un versículo que no recuerdo cuál es, que de la abundancia del corazón abre la boca. Entonces, si nosotros nos sentimos agradecidos del Señor, así mismo nuestra boca y nuestro cuerpo tiene que expresar eso, y nosotros adorarle con todo el corazón. Entonces, también aquí hay una parte que dice, valora tu adopción. Nosotros sabemos que somos hijos adoptivos del Señor, ¿verdad? Porque de acuerdo a Primera de Pedro 2:9, Dios nos llevó a su familia, declaró que somos sus hijos y nos dio todos los derechos y privilegios que acompañan al ser sus hijos. Nosotros debemos alegrarnos en la gracia de Dios al adoptarnos en su familia. ¿Por qué no adoptó Dios? La cita de Primera de Pedro 2:9 lo dice claramente, que el Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Nos adoptó. Entonces nosotros tenemos los derechos de hijos. En el libro había una parte donde hablaba de que una familia había adoptado a una niña, y que esa niña, cuando era pequeñita, ella no sabía qué significaba eso, o sea, porque todavía no tenía conocimiento. Pero con esa adopción, ella adquiría derechos y adquiría deberes que le correspondían a los hijos. Asimismo, nosotros también nos pasa igual. Nosotros, cuando el Señor nos adoptó, nosotros adquirimos derechos y también deberes que van con el hecho de ser hijo. Entonces, nosotros tenemos que agradecer, que estar totalmente agradecido al Señor por esa adopción que nosotros no merecíamos quizás, que nosotros simplemente Él lo hizo por su gracia y por su amor, no porque nosotros lo merecíamos. Quizá cuando la niña estaba pequeña, la niña del ejemplo que le doy, ella no entendía nada, como una bebé al fin, pero ya luego que ella creció, ella se sentía agradecida con esos padres que sin ella pedirlo, sintieron tanto amor que decidieron acogerla a ella como su hija y darle todo lo que ellos tenían, y darle el cuidado, la protección y todo lo que ellos tenían como su hija. Entonces, se desborda nuestro corazón por las perfecciones de nuestro Dios. Esas son palabras, son preguntas que nosotros debemos hacernos, preguntas reflexivas que nosotros debemos hacernos para saber si nos estamos deleitando en Dios. ¿Te has dado cuenta de que has sido llamado expresamente con el propósito de proclamar las excelencias de Cristo?
Entonces, eso lo dice Primera de Pedro 2:9, que Él nos llamó para que nosotros proclamemos sus excelencias. Entonces, así como adquirimos derechos con el hecho de ser hijo, también adquirimos deberes. Y uno de nuestros deberes principales es adorar, deleitarnos en Dios y proclamar las excelencias de aquel que nos llamó. Gloria a Jesús. Entonces, no es posible quitar, volviendo a la clase pasada, ¿verdad? Que ya luego tendremos un debate y todo eso para recordarla, relacionada con los ídolos. Aquí este capítulo hace una referencia a esa parte, de que no es posible quitar la veneración de otros dioses si no estamos verdaderamente ocupados con la adoración al Dios verdadero. O sea, para que, decíamos en la clase pasada que nosotros teníamos que hacer un ejercicio de quitar algo y en su lugar algo que está mal y en su lugar poner algo que está bien para llenar ese vacío. Entonces, si nosotros no ponemos al Señor en primer lugar y nos deleitamos en su presencia, entonces no vamos a poder quitar esos dioses falsos, ¿verdad? Y darle la mayor adoración al Dios verdadero. Aprende a tener deleite y gozo en Dios, que es el mayor freno de la idolatría. O sea, si nosotros queremos quitar todas las cosas que no van de acuerdo a lo que Dios quiere, todos esos ídolos que ocupan nuestro corazón, aunque no sean necesariamente esculturas, entonces debemos deleitarnos en el Señor. A veces somos tibios en nuestra adoración porque no hemos comprobado la dulce alegría de la comunión con Él. En Apocalipsis hay un versículo que habla de que el Señor no quiere o frío o caliente, pero que no nos quiere tibio. O sea, Él quiere que nosotros o seamos agua dulce o seamos agua salada, porque dice la palabra que de una misma fuente no pueden brotar ambas aguas a la vez. Entonces, a los tibios el Señor lo vomitará de su boca. Nosotros tenemos que definirnos. Y si creímos en el Señor, entonces debemos proclamar su grandeza, deleitarnos en Él, sin vergüenza, sin ningún tipo de vergüenza que nos digan por lo que el otro pueda decir, porque el que nos dio la vida y el que nos ha dado todo lo que tenemos es el Señor. Vencer la idolatría implica crecer en tu comprensión sobre el ser más exquisito de toda la creación, que es el Dios Todopoderoso. O sea, si nosotros queremos vencer la idolatría que pueda haber en nuestro corazón, las cosas que quizá nosotros estamos poniendo en el lugar de Dios, eso significa que debemos de darle toda nuestra adoración a nuestro Dios. Alabando a tu Dios. Los puritanos, déjame ver, cuando viene a ver me pasa. Ok, sí, ya es la última, perdón. Alabando a tu Dios. Los puritanos escribieron sobre la alabanza, sobre las alabanzas y efectos santos. Una hora de alabanza vale un día de oración y duelo. Alabar a Dios es uno de los actos de la religión más elevados y puros. El amor propio nos puede conducir a la oración, pero el amor a Dios nos estimula a la alabanza. La verdadera adoración debe incluir tu cuerpo y corazón, que a su vez incluye mente, voluntad y afecto. En la escritura se vincula la actividad del cuerpo con los corazones que están cautivados con la gloria de Dios. O sea, eso es como para que nosotros examinemos cómo nosotros estamos alabando a Dios, si lo estamos alabando correctamente. Porque dice como vimos en versos anteriores, que el Señor quiere que lo alabemos con toda nuestra fuerza, con todo nuestro cuerpo, con todos los símbolos resonantes, con nuestras partes de nuestro cuerpo, nuestra mano, nuestros pies, nuestra boca, que todo lo que respire simplemente alabe a Dios. Entonces debemos reflexionar si nos estamos deleitando en Él como Él quiere que lo hagamos. Seguimos con nuestro hermano Josué. Así es, Iro, realmente Dios quiere que le alabemos con todo nuestro ser, con todo lo que somos y no solamente con una parte de nosotros. Fíjense que cuando algo nos excita, cuando estamos alegres, nosotros queremos saltar, nosotros abrimos nuestra boca y gritamos, no nos quedamos sentados ahí todos apáticos, como que,
ay, qué emoción. No, 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 no. Tú dices, ay, qué emoción. Tú te emocionas con todo tu cuerpo, se estremecen tus sentidos. Tú no te emocionas y te quedas igual. Eso no es posible. Así mismo debe suceder con nuestro Dios. Cuando la grandeza de Dios por fin la contemplamos, tenemos que obligatoriamente estremecernos, levantar nuestras manos, aplaudir, tocar algún instrumento, saltar, gritar, algo, pero algo tenemos que hacer si realmente la grandeza y la belleza de Dios nos conmueve. El ardor de nuestros afectos produce una adoración poderosa, abriéndose paso con confesiones, anhelos, aclamaciones, lágrimas, canciones, gritos, cabezas inclinadas, manos alzadas y vidas obedientes. Si realmente arde en nuestro corazón una adoración hacia Dios, una contemplación de todo lo que Él es en todo su esplendor, no podemos quedarnos normales, no es posible. Obligatoriamente algo tiene que suceder y nuestras emociones han de salir a flote de alguna manera, ya sea llorando, ya sea cantando, ya sea gritando, ya sea saltando, ya sea aplaudiendo, pero de alguna manera hemos de expresar nuestras emociones. Y ahí se nos incluye un par de preguntas que serían buenas para evaluar qué tan eufóricos somos con nuestra alabanza a Dios. Dice, ¿tu adoración a Dios incluye estas cosas? Anhelos, aclamaciones, lágrimas, canciones, gritos, saltos, cabezas inclinadas, esa admiración. ¿Qué eventos mueven tus emociones y cuerpo? ¿Estoy disfrutando de Dios en adoración o solo disfruto un aumento en mis emociones? Cuando estoy en medio de la adoración, me estoy, digámoslo así, disfrutando de mis emociones, cómo van surgiendo, o estoy disfrutando a Dios a través de mis emociones. A ver si me explico. Miren, cuando por ejemplo vamos a la iglesia y de repente hay una adoración, una alabanza así, que se pone todo súper tranquilo y tú empiezas como a pensar, así a reflexionar. ¿En qué estás reflexionando? Estás reflexionando en la grandeza de Dios, en su santidad, y en tu posición delante de Él, o simplemente te estás dejando llevar porque la música está bonita. ¿Cuál de las dos? ¿Dónde está tu adoración realmente? ¿A qué responden tus emociones? ¿Responden simplemente a un estímulo externo como la música? ¿O responde a una admiración real de la grandeza, la santidad, la belleza y la gloria de Dios? ¿A qué responden tus emociones? ¿Es a la majestad de Dios a la que estoy respondiendo con celo y pasión? ¿Es a eso o es solamente a la música? Pensemos. Es un buen día para reflexionar. ¿Qué tan lejos estamos de la adoración bíblica? Fíjense que en Salmos tenemos muchísimas expresiones de adoración y aquí les vamos a traer algunas. En Salmo 103, versículo 1 dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre, todo mi ser. El ser está compuesto no solamente por nuestra carne física, sino también por nuestros afectos, emociones, voluntad, mente, corazón. Todo eso, todo nuestro ser bendiga el nombre del Señor, pero también ha de reflejarse a través de nuestro cuerpo. Así que todas las cosas conjuntamente han de bendecir y alabar a nuestro Dios. Salmo 71, versículo 23, mis labios se alegrarán cuando cante a ti y mi alma, la cual redimiste. Fíjense en qué se está enfocando aquí el salmista. Se está enfocando en la redención de Dios. Cuando nosotros alabemos, tenemos que estar pensando en Dios, no solamente en nuestras emociones. Tenemos que estar concentrados en lo que Dios ha hecho, en su obra redentora. Y por eso entonces alabamos. No alabamos simplemente para seguir la corriente de la música en la iglesia o porque en mi casa en un momento dado está todo el mundo cantando. Pues bueno, voy a cantar porque ni modo. No, 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 no. Nosotros tenemos que cantar con el entendimiento. Tenemos que alabar pensando en la grandeza de Dios y meditando en Él y en su obra, en lo que ha hecho por nosotros, qué grandes son realmente. Salmos 28, versículo 7, si nos ayudan ahí con la diapositiva. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó
mi corazón y con mi cántico le alabaré. Una vez más, aquí vemos otra expresión a través de los cánticos. Nuestras alabanzas a Dios han de salir a través de nuestras expresiones, y esto puede ser a través también de la música. Salmo 68, versículo 4. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre. Alegraos delante de él. Y de nuevo, cuando uno se alegra ante algo, uno no se queda apático, uno no se queda como que nada ha sucedido, uno se estremece y se muestra a través de tu cuerpo la emoción que estás sintiendo. Entonces, así mismo debe ser con Dios. Debemos estar tan apasionados por Dios, debemos estar tan gozosos y alegres en Él, que cuando admiramos todo esto, nuestra respuesta sea de euforia, de gratitud, de cantar, de levantar nuestras manos y demostrar con nuestro cuerpo lo que está sucediendo en nuestro corazón. Aquí no está un versículo, pero me gusta mucho. Y está en Salmo 73, se los leo en el versículo 28, que dice: mas para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Fíjense cuál es el título de nuestra clase de hoy: deleítate en el Señor. Aquí el salmista en el Salmo 73, un salmo maravilloso, la verdad. Aquí él empieza viendo toda la injusticia del mundo, cómo los injustos prosperan y cómo los justos entonces pasan necesidad y aflicciones. Pero él termina alabando al Señor y diciendo: para mí lo que realmente es bueno es estar cerca de Dios. El estar cerca del Señor es mi bien, es lo que me alegra. En Él he puesto mi refugio, mi confianza y mi fe, para entonces admirar y contar todas sus obras. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestro deleite? También dice el Salmo, otro Salmo dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ese Salmo nos gusta mucho, pero es precisamente porque cuando nos deleitamos en el Señor, nuestros afectos cambian, nuestros deseos cambian y empezamos a desear lo que Dios desea, empezamos a querer lo que Dios quiere para nosotros, y cuando seguimos deleitándonos en Él, entonces Él concede nuestras peticiones porque están alineadas a su propósito, a su plan. Entonces, deleítate en el Señor. No te deleites como que, déjame alabar para que después Él me dé esto. No. Es que te alabo porque sé que necesito alabarte, porque he puesto mi confianza en ti y admiro todas tus maravillosas obras. Y mientras hago esto, mi corazón va cambiando. Mi corazón se va postrando y humillando delante de ti, y de alguna manera misteriosa que Dios obra a través de su Santo Espíritu, también mis deseos van cambiando. Y de repente dejo de querer las cosas que antes quería y ahora quiero las cosas que Dios quiere para mí. Deleitémonos en el Señor. Debemos adorar a Dios en las maneras que Él ha establecido. ¿Y cómo Él ha establecido que sea eso? Con todo nuestro ser, con gritos de alegría, canciones de agradecimiento y regocijos, con manos y caras levantadas, con expresiones físicas de gratitud. También hemos de alabar a nuestro Dios. Si nosotros, señores, que hemos conocido la misericordia de la redención, si nosotros que hemos sido perdonados, adoptados y hechos herederos del reino de los cielos que no nos pertenecía, que estamos totalmente alejados de Él, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero nosotros hemos experimentado el trabajo y la obra de Jesucristo, y hemos experimentado también la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Hemos sido adoptados por medio del Hijo, hechos hijos de Dios y hechos herederos de su reino. Si nosotros hemos experimentado todo esto, nosotros debemos estar aún más agradecidos y alabarle aún más que los ángeles. Los ángeles en el cielo no paran de adorar a Dios día y noche. Bueno, en el cielo ni siquiera hay noche, pero imaginándonos desde un aspecto bastante terrenal, día y noche alabando a Dios sin parar, sin parar. Y ellos no han experimentado lo que nosotros hemos experimentado.
Ellos no han experimentado una gracia de Dios que se compadece de nosotros y de nuestra necesidad, de nuestra condición, y ha decidido, sin que nosotros lo merezcamos, que es precisamente lo que significa gracia, ese favor que no merecemos, ha decidido enviarnos a Jesucristo para a través de él nosotros tener un camino de reconciliación. ¡Wow! ¡Qué bueno ha sido el Señor con nosotros! ¿Por qué no expresar nuestra gratitud ante su gran obra? En el cielo se cantan alabanzas sin parar, todo tipo de seres, todo tipo de seres. Y señores, pasaremos la eternidad en eso. Así que empecemos desde ahora, empecemos ensayando desde ahora, regocijándonos en la magnificencia de Dios. Empecemos desde ahora alabando a Dios, porque lo haremos por toda la eternidad. Nuestras emociones reflejan lo que hay en nuestro corazón. Nuestras emociones son un reflejo de nuestros pensamientos, de nuestros afectos, de nuestras voluntades, de nuestras intenciones, de los juicios que hacemos cada día. Nuestras emociones son también, digámoslo así, respuestas a las circunstancias, ya sea miedo, tristeza o alegría, son esas maneras en que experimentamos los resultados de los pensamientos y deseos. Digámoslo así, las emociones juegan tanto con mi ser interior como con el medio ambiente. Entonces, yo tengo una configuración interna ahí, tengo todos mis pensamientos, tengo una manera distinta de pensar y hago juicios distintos. Cada persona hace juicios distintos dependiendo también de su manera de pensar y de sus deseos. Y esto que está dentro de mí reacciona en conjunto con cualquier estímulo externo. Un estímulo externo puede ser la música, por ejemplo, puede ser una situación difícil, una noticia mala que te haya llegado en un momento y tú empieces a sentirte triste. Esos son estímulos externos, pero eso se une con lo que hay en nuestro corazón, lo que nosotros deseamos, con lo que queremos, y entonces se producen emociones dentro de nosotros. Nuestras respuestas a las bendiciones o pruebas diarias en la vida son la causa principal de las emociones que sentimos a diario. Por eso es que nosotros tenemos que tener nuestros pensamientos en Dios, señores, que nuestros deseos estén ligados a los deseos de Dios, para que nosotros podamos estar agradecidos de Dios, incluso a pesar de las adversidades. Es increíble cómo el apóstol Pablo en reiteradas ocasiones nos dice que él se gloriaba en las dificultades, que él se gozaba en las tribulaciones. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que una gente se goce a pesar del sufrimiento? No se supone que si estoy viviendo una situación difícil, tengo que llorar, tengo que amargarme, tengo que deprimirme. Pero Pablo dice que él se gloriaba en las tribulaciones. Dice que se gozaba en las tribulaciones. Y eso me recuerda un pasaje de Nehemías, muy citado también en nuestras iglesias. El gozo del Señor es nuestra fortaleza en medio de las dificultades, en medio de las vicisitudes. Si estamos arraigados en el Señor y si nuestro corazón está anhelando a Dios y está queriendo estar con Él, entonces no importa las situaciones y los sufrimientos que tengamos que pasar. Nuestro corazón va a estar gozoso y vamos a estar alegres, confiando en su providencia, confiando en su promesa, a pesar de lo que nosotros en nuestro momento de dificultad, estemos viendo. Así que arraiguemos nuestros corazones en Él. Pongamos pensamientos y llenemos nuestras mentes de la palabra de Dios. Pidámosle a Dios en oración que nos llene de su paz, que nos llene de esa admiración por Él. Pidámosle a Dios sinceramente. Podemos decirle, Señor, mira, yo te voy a decir la verdad. Yo tal vez en este momento no esté admirando mucho tu gloria, como que no me conmueve tanto. Díselo así, díselo con toda honestidad. El Señor nos escucha y quiere que seamos sinceros con Él. A final de cuentas, Él no lo sabe todo ya. Él lo sabe absolutamente todo. Las oraciones no son para Dios. Ojo, las oraciones no son para Dios. Dios no necesita de oraciones para Él saber lo que a nosotros nos sucede. Las oraciones son para nosotros, literalmente. Literalmente son un medio en el cual nosotros comunicamos a Dios y nos hacemos continuamente dependientes de su gracia. Dios no necesita de nuestras oraciones. Dios no necesita de nuestros actos. Dios no necesita de ti, tampoco necesita de mí. Dios no necesita que yo le
cante la iglesia, Dios no necesita que yo haga todas estas obras para Él, nosotros necesitamos a Dios y nosotros necesitamos hacer todas estas cosas para Dios. Dios no, Dios está satisfecho en Él mismo. Dios es amor, Dios en Él mismo tiene todo lo que necesita. Dentro de su Trinidad, las tres personas que son Dios, que son uno, lo tienen absolutamente todo y no tienen necesidad de nada más. Nosotros tenemos necesidad de ese ser. Y como nosotros somos los que tenemos necesidad de ese ser, nosotros somos los que tenemos que acercarnos a Él. Nosotros somos los que tenemos que desearlo a Él. Nosotros somos los que tenemos que querer estar con Él, que anhelar estar con Él. Nosotros, no Dios. Increíble que Él, no necesitando de nosotros, haya provisto a Cristo. Que el Hijo se haya hecho hombre para que nosotros hoy podamos disfrutar de Él. Eso es increíble. Imagínense entregar su propia vida por gente que lo va a rechazar. Imagínense entregar su propia vida por gente que incluso después de haber dicho que es cristiano, incluso después de haber establecido una relación contigo, te va a traicionar una y otra vez. Y eso hizo el Señor con nosotros a través de Jesucristo. Abrió un camino, abrió una manera de relacionarnos intrínsecamente con Él. Murió por gente imperfecta que lo iba a traicionar vez tras vez. Sin embargo, él en su palabra, en la carta a Timoteo, dice que él permanece fiel aun cuando nosotros somos infieles. ¡Wow! 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 Esto debe estremecernos, debe llevarnos a nosotros a estar delante de Dios y querer realmente adorarle, porque Él ha sido extremadamente bueno, misericordioso, y su gracia se ha extendido hacia nosotros sin que nosotros la merezcamos. No solamente eso, sino que su gloria es realmente algo maravilloso. Su majestad y su grandeza no se pueden definir por términos humanos. No pudimos ni siquiera articular la grandeza de Dios. Y esto de verdad que debería dejarnos a nosotros en una admiración hacia su gloria. Deleítate en Dios, deleitémonos en Dios el día de hoy. Y si realmente no tenemos ese afecto por Dios, pidámoslo en oración, que Él nos escucha. Él sabe quiénes somos nosotros, Él sabe lo que deseamos, Él sabe lo que queremos, Él conoce las motivaciones de nuestro corazón y conoce aún más de nosotros de lo que nosotros conocemos acerca de nosotros mismos. Repito eso, Dios sabe aún más de nosotros, te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Él sabe absolutamente todo. Entreguémonos a Él el día de hoy y digámosle, Señor, realmente anhelo estas cosas más que a ti. Realmente anhelo las cosas materiales, el compartir tal vez con mis amigos, el tener el último el último PlayStation, anhelo es pasar más tiempo en los videojuegos y en las cosas de este mundo, más que contigo. Él lo sabe ya. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no vamos a donde Él? Y le decimos, estas son las cosas que realmente me interesan, pero yo quiero que seas tú mi mayor interés. Que hoy sea el día en el que vengamos al Señor y le digamos, Señor, tú no eres mi prioridad en mi vida. A la verdad, hay cosas en este mundo que me hacen más feliz, pero yo quiero que seas tú mi prioridad en mi vida el día de hoy. Yo quiero que seas tú quien llenes de felicidad y de plenitud mi vida, que le dé sentido a mi existencia y que pueda yo tener una relación íntima contigo. Hoy es el día, señores. De verdad que hoy es un buen día para que reflexionemos en todo esto y pensemos, miremos hacia adentro. ¿Estoy yo deleitándome en el Señor? ¿Está el Señor siendo mi mayor fuente de alegría? Y si digo que sí, entonces, ¿está mi vida demostrando eso? ¿Está mi cuerpo demostrando eso? Cuando alabo a Dios, alabo con todo mi ser. Piénsenlo. Hoy es un buen día para reflexionar. Y nada, señores, estamos ya concluyendo nuestro libro Ídolos del Corazón, un libro maravilloso que nos ha estado confrontando. Ustedes no se imaginan, no solamente a ustedes a quienes nosotros le damos la clase, les aseguro que a mí también
me confronta cada vez, porque de verdad que es algo con lo que luchamos a diario. Es un tema impresionante cómo sustituimos a Dios a diario en cualquier tipo de cosas, y de verdad que ha sido todo un trayecto. Así que dejo a mi hermano Ironelis para que ya en el ocaso, en el cierre de este programa, se despida de ustedes. Amén, amén. Así mismo es, Josué. De verdad que a pesar de que, ¿verdad? De que entré ya casi culminando el libro, pero con estos dos temas que he estado, de verdad que son sumamente interesantes y que nos hacen reflexionar muchísimo a nosotros para examinarnos, escudriñarnos dentro de nosotros y ver qué hay en nosotros que agrada a Dios y qué hay en nosotros que desagrada a Dios. Y es el momento de nosotros hacer una introspección y hacer una lista y como una balanza. De un lado podemos hacer un ejercicio, ¿verdad? Tomar una hoja de cuaderno o en la computadora, como sea, la dividimos con una línea vertical y de un lado nosotros cada día, porque quizá en un momentito que tomemos no vamos a encontrar todas esas cosas, pero poco a poco, ¿verdad? Según lo que hemos ido aprendiendo, examinarnos y ver qué tengo que mejorar, qué tengo que quitar, qué tengo que poner, o sea, ver lo que hay malo en mí para sustituirlo con algo bueno que nos acerque a Dios y que no nos aleje, y que quitar esos ídolos que puedan haber en nuestro corazón. De verdad, yo les insto a que hagan eso, y también nosotros hacerlo, nosotros como maestros, porque estamos en un camino para perfeccionarnos, no somos perfectos. Y como dice una frase que el pastor decía anteriormente, todavía el Señor no ha terminado con nosotros. Entonces, nosotros tenemos que irnos renovando de día en día. Y de verdad que este tema es sumamente lindo e interesante, porque si nosotros nos pusiéramos a enumerar todas las citas bíblicas, tanto en Salmos como en otros libros, que hablan de la grandeza de Dios y del deleite que debemos tener en Dios, nosotros yo creo que podríamos estar años nada más tratando cada una de esas citas, porque son tantísimas. Y hay un salmo, para ya despedirme con esta parte, que como es corto, le voy a dar una lecturita rápida ahí, que es el Salmo 100, que es un ejemplo viviente de lo que el Señor, de lo que estamos tratando hoy en día. Y dice: exhortación a la gratitud. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrad por sus puertas, gloria a Dios. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Gloria a Jesús. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Gloria a Jesús. Este salmo de arriba abajo, de principio a fin, es un ejemplo fiel de lo que trata este capítulo. O sea, de cómo Dios quiere que nosotros nos presentemos ante Él, de cómo Dios quiere que nosotros le digamos lo lindo que es Él, las maravillas que ha hecho en nuestra vida. Y finalmente, lo más beneficiado vamos a ser nosotros, Josué. O sea, el Señor tiene ángeles, tiene seres vivientes, tiene muchísimas criaturas que le dan gracias, le dicen santo, santo, santo las 24 horas del día. Él no nos necesita a nosotros. Nosotros finalmente somos los que somos recompensados cuando lo hacemos con el Señor. Muchísimas gracias. Es que me siento muy feliz de estar con los chicos en este día. Y nada, hasta la próxima en Zoom. Se despide Josué. Bye, bye, señores. Ha sido un placer y hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Hasta la próxima semana. Nadie te ama como Él. No vas a encontrar otro como Él. Yo sé que
que tú has sufrido, pero él, yo sé que no va a ser lo mismo que aquel que dañó tu corazón. No llores más por amor. Sacúdete de ese mal sabor, que hay alguien que vale la pena y solo quiere una cita contigo hoy.